Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi nombre es Cis Rivera y soy quien administro este canal de Como Está Escrito Podcast, y quiero brevemente compartir contigo unos minutos acerca de la resurrección de Cristo, porque es tan importante este evento y cómo entendemos nosotros los cristianos que este evento cambió la historia y sobre todo cambió nuestras vidas, y que yo sé que puede cambiar tu vida si hoy permites que Cristo entre en tu corazón. Mire, quiero ir a 1 Corintios capítulo 15. Miren lo que dice aquí. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Vean ustedes cómo el apóstol Pablo deja en claro que el evento de la resurrección de Cristo es la base central del Evangelio, y que sin este elemento, nuestra fe en Jesús y nuestra predicación sería completamente en vano. Hubiera que desecharla. Así que la resurrección de Jesús es el evento trascendental, es el evento primordial e importante dentro de las Escrituras. ¿Por qué? Entendamos algo. Y es que cuando miramos las Escrituras y vamos al Antiguo Testamento, el libro de Génesis enseña cómo Dios crea la naturaleza, cómo crea el ser humano, cómo Dios vivía en armonía con el ser humano, el ser humano vivía en armonía con la naturaleza y con Dios. Pero la desobediencia crea una ruptura entre el hombre y Dios. El ser humano decide desobedecer a Dios. Por lo tanto, dice el libro de Romanos que el hombre queda encadenado al pecado, ¿no? Dice el libro de Romanos que por el hombre entra al mundo el pecado, hablando del primer Adán, puesto que teológicamente a Cristo se le llama el segundo Adán, no el que se levanta. Ahora, era necesario un Salvador que redimiera el ser humano. El ser humano iba rumbo a su propia destrucción. El ser humano vivía cada día más lejos de Dios y hacía falta alguien que pudiera encaminarnos otra vez. Pero se había creado una deuda también. Así que miren lo que dice Pablo a los Efesios en el verso 1, y les dice: y Él les dio vida a nosotros o a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, espiritualmente el ser humano estaba muerto. Estar separado de Dios es estar muerto espiritualmente. Por lo tanto, vuelvo y repito y afirmo, hacía falta un Salvador, alguien que tomara nuestro lugar. Así que la Biblia nos enseña algo muy hermoso. Mira lo que dice en Hebreos 4:15. Este verso es muy hermoso para mí. Dice: pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas. ¿Por qué? Porque para mí es importante y es hermoso este verso, porque nos habla del Dios que se encarna y tomando forma humana. Claro, Dios sabía cómo lo difícil que era para nosotros. Él sabía. Pero Dios no quería solamente saber, Él quería vivirlo, Él quería experimentarlo. Y al Cristo tomar forma humana es una humillación, porque tiene que vivir nuestra miseria. Tenemos un Dios que no solamente sabe, sino que experimentó nuestras debilidades. Esto es hermoso para mí. Esto es hermoso porque el Dios que yo le sirvo conoce, puede decir que Él en carne propia vivió lo que yo vivo cada día. Por eso me entiende.
por eso te entiende. Tienes un Dios que te dice, acércate a mí. Muchas personas dicen, no, hasta que yo no abandone esto, no, hasta que yo no resuelva estas cosas de mi vida. No, Él se encarnó y Él encarnándose entiende, vive nuestras debilidades. Él te entiende y por eso es que Él es el único que puede restaurarte. Ahora, la importancia de la resurrección. Permítame ir al Evangelio de Lucas. Quiero leer, dice el capítulo 24, verso 1 al 6. El domingo al amanecer las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. Cuando llegaron, vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces entraron en la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Ellas no sabían qué hacer ni pensar. De pronto, dos hombres se pararon junto a ellas. Tenían ropas muy blancas y brillantes. Las mujeres tuvieron miedo, tanto miedo que se inclinaron a tocar el suelo con su frente. Los hombres le dijeron, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Recuerden lo que Jesús, el Hijo del Hombre, les dijo cuando todavía estaba en la región de Galilea. Él les dijo que sería entregado a hombres malvados, que lo matarían en una cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Este evento es un evento importante. Primero miremos el relato, ¿no? Porque en el mundo oriental de esa época, lo que era el testimonio de las mujeres no era tomado muy en cuenta. Era una sociedad bastante machista, ¿no? Recordemos que no es que Dios creó a este pueblo de esta manera, ¿no? Hablamos de un pueblo que es semita y que tomó costumbres de otros lugares hasta formar lo que es su pensamiento, ¿no? Se le dice semita porque es un pueblo que viene de distintos lugares, ¿no? Claro, ¿por qué hago esta énfasis? Para entender que no es que para Dios o para el Evangelio o Jesús la mujer no tenga importancia. Al contrario, porque Pablo dice en sus cartas que ya no hay hombre ni mujer, no hay griego ni judío, no, todos delante de Dios somos iguales, ¿no? Somos iguales en oportunidades, iguales en importancia para Él. Así que solo quiero hacer este paréntesis y permítame cerrar el paréntesis, pero habiendo dicho esto, si la resurrección fuera un invento de los apóstoles, y yo sé que el relato de decir que las mujeres fueron las primeras en encontrar la tumba vacía, ¿por qué mejor yo no omitir este evento y decir yo encontré la tumba vacía como varón? Porque yo como varón en esa época en Oriente tendría más peso. Y esto nos habla de lo limpio del testimonio, que es un testimonio puro, limpio, tal y como fue, ¿no? Y esto es importante, este detalle que lo anotemos, el detalle de que las mujeres fueron las primeras en encontrar y que así se redactara es importante, porque nos habla de lo puro del testimonio, no se omite este detalle. Ahora, dice, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Así el griego lo dice. Pero dice, Él ha resucitado. La palabra que se utiliza aquí para describir la resurrección de Cristo es la palabra griega egeiro. ¿Qué significa egeiro? Egeiro es un verbo, ¿no? Describe una acción. Y esto significa, o se utilizaba para describir que había una persona, número uno, puede ser enferma en cama. Dos, que simplemente estaba durmiendo en un sueño profundo. O una persona muerta. ¿Qué significa esto? Que la persona se levanta del estado anterior. Enferma en una cama, durmiendo o muerta. Ahora,
si seguimos el testimonio bíblico, sabemos que lo que nos está diciendo es que se levanta de la muerte. Cristo estaba muerto, pero egeiro, es decir, se levantó con fuerza, con poder, se levantó del estado anterior en el que se encontraba, se puso sobre sus pies, es lo que nos está diciendo el testimonio en el griego. Ahora, ¿qué significa entonces la resurrección? Habiendo comenzado en describir de que el ser humano necesitaba un Salvador, de que ese Salvador se encarna y vive nuestra vida, nuestra pobreza, nuestra desgracia, y la entiende, nuestras debilidades, aunque las sobrepasa cada una de ellas. Él toma nuestro lugar en la cruz para pagar una deuda y se levanta de ella. Entonces, ¿qué significa? La resurrección de Jesús nos da la oportunidad de, a través de Él, levantarnos del suelo donde el pecado nos tiró. Estábamos derrotados, estábamos en el suelo, estábamos en el fango, pero egeiro, Él se levantó. Y por cuanto Él se levantó, cuando yo pongo mi fe en Él, yo egeiro con Él, yo me levanto. Espiritualmente estábamos muertos. Efesios 2, ¿no? Y Él nos dio vida. Él nos dio vida, nos levantó. Entonces, ¿qué significa? Que la resurrección de Jesús me da la oportunidad de ser sanado, de ser libertado, de ser levantado y cambiar de mi estado anterior. Quizás tú que me estás viendo dices, yo no tengo oportunidades. Quizás tú dices, es que yo tengo que cambiar primero para acercarme a Jesús. No, porque Él ya vivió nuestra vida. Él, entendiendo nuestras debilidades, se compadece de ellas. Y a través de Él es que entonces nos podemos levantar. Es a través de Él la única manera de poder cambiar del estado en que estamos, es a través de Jesús. No hay otra forma. Entonces, ¿qué nos enseña? Que no hay otra manera de poder levantarnos del suelo que no sea a través de Cristo. Por cuanto Él vivió nuestra debilidad, pagó en la cruz, murió, se levantó. Solamente a través de Él nosotros podemos levantarnos. Por eso, si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué hubiese sido de nosotros? Por lo tanto, hoy yo te invito a que reflexiones en la resurrección de Jesús, la importancia de por qué Cristo resucitó, por qué es tan importante como hemos hablado. Vuelvo y repito y hago énfasis en este punto. Nos da la oportunidad de cambiar del estado en el que estamos a levantarnos. Yo te invito a que reflexiones y le des la oportunidad de entrar en tu corazón para que te levantes del suelo y obtengas una vida nueva a través de Cristo. Que el Señor te bendiga y no olvides darle like y no olvides suscribirte a nuestro canal y no olvides compartir. Egeiro, Él se levantó y por lo tanto nosotros a través de Él nos levantamos. Dios te bendiga.